Vamos a empezar recordando qué es una combinación lineal, porque nos va a hacer falta para el concepto que vamos a trabajar después. Una combinación lineal es una expresión que se puede escribir a partir de tomar elementos de dos conjuntos. Un conjunto de escalares y un conjunto de vectores. Ahora vamos a aclarar esto. Los conjuntos de escalares pueden ser el conjunto de los reales, el conjunto de los enteros, el conjunto de los complejos. Para nosotros, el que nos va a interesar va a ser el de los reales. En el caso del conjunto de vectores, pueden ser vectores propiamente dichos. Vectores de dos componentes, vectores de tres componentes. En realidad también podrían ser vectores de una sola componente, que son los vectores de la recta. Podrían ser, en el caso de hablar de espacios vectoriales, además de vectores propiamente dichos, podrían ser matrices, podrían también esos elementos a los que llamamos vectores, podrían ser polinomios, o también, sin ser polinomios, podrían ser otros tipos de funciones. En fin, lo que ya estuvimos analizando como elementos de un espacio vectorial a los que vamos a llamar vectores. Ahora, una combinación lineal es, como su nombre lo indica, una combinación de elementos del conjunto de los escalares con vectores, es decir, elementos de un espacio vectorial. Pero nosotros, sin haber conocido antes el concepto de espacio vectorial, ya estuvimos trabajando con combinaciones lineales. Por ejemplo, cuando trabajamos con la operación producto de un vector por un número real, alfa por A. Alfa pertenece al conjunto de los números reales y A pertenece al conjunto de vectores. Por ejemplo, podríamos pensar qué sucede si alfa es el número 2 y A es un vector perteneciente a R3, por ejemplo, de componentes menos 1, 3, 5. El producto alfa por A se obtiene haciendo 2, que es alfa, por cada una de las componentes del vector A. Es decir, que el resultado va a ser un nuevo vector cuyas componentes van a ser la primera, menos 2, la segunda, 6 y la tercera, 10. Esto que hemos obtenido es el resultado de la combinación lineal de alfa por A cuando alfa es 2 y A es este vector perteneciente, en este caso, a R3, es decir, a los vectores del espacio. Para esta operación del producto entre un número real y un vector, podemos escribir en forma de conjunto a todos los resultados posibles cuando hagamos esa operación entre un número real y un elemento de un conjunto de vectores. Por ejemplo, podríamos llamar al conjunto A y va a estar formado por todos los elementos de la forma alfa por A, que sabemos que son vectores, tal que alfa pertenece al conjunto de los números reales y el A es un vector perteneciente, por ejemplo, en este caso, a R3. Esta es la expresión del conjunto de todos los resultados posibles de obtener cuando haga el producto de un número real por un vector de tres componentes, es decir, un vector del espacio. Pero también esta es la manera de expresar al conjunto de todas las combinaciones lineales entre un número real y un vector del espacio. Otro ejemplo de combinación lineal que también ya hemos visto es cuando definimos a un vector B como una combinación lineal de los versores I y J que conforman la base canónica, en este caso de R2. También podríamos haber escrito a un vector W como una combinación lineal de los versores I, J y K de la base canónica de R3. En ambos casos vemos que las combinaciones lineales son sumas donde en el primer caso hay dos términos, pero cada término es un producto entre un número real y un vector.
en cada término. En el segundo caso es una suma de 3 términos donde cada término es el producto entre un número real y un vector. Observemos que tanto en estos dos casos como en el caso anterior, al número real que multiplica por un vector lo hemos siempre expresado con letras griegas y así vamos a seguir indicando los números reales cuando hablemos un poco más adelante de lo que involucre combinaciones lineales. Ahora sí, ya estamos en condiciones de definir una combinación lineal aplicada a lo que nos va a hacer falta, a los espacios vectoriales. La definición dice así: sea B un espacio vectorial real. Dados los vectores A⁴, A⁴, n vectores pertenecientes al espacio vectorial B, y los números reales α1, α2, n números reales, se llama combinación lineal de los vectores A⁴, A⁴, hasta An a otro vector de la forma α1 por A1 más α2 por A2 y así hasta obtener el último término αn por An. Y ese vector es perteneciente al espacio vectorial B de partida. Les aclaro que acá a los vectores no les pusimos la línea horizontal arriba como en los ejemplos, porque como estamos hablando de espacio vectorial, sabemos que sus elementos pueden ser vectores propiamente dichos o pueden ser otro tipo de entes matemáticos y por eso preferimos no ponerle la línea horizontal para no dejar la duda de si son específicamente vectores o pueden ser matrices u otro tipo de elementos. Hagamos un ejemplo de combinación lineal entre vectores. Dados el vector A de componentes 5, 3 y el vector B de componentes -2, 0, se nos pide en el apartado A obtener 3A menos 1 medio de B. Esto es una combinación lineal entre los vectores A y B, donde si llamáramos a los escalares α1 y α2, sería α1 igual a 3 y α2 igual a menos 1 medio. La operación que hay que hacer la conocemos. Para el primer término es multiplicar 3 por el vector A. Si queremos ir paso por paso, pondremos 3 por el vector expresado en componentes, que es 5, 3. Y a esto hay que restarle 1 medio por el vector B, que por sus componentes se escribe -2, 0. En cada término hay que hacer el producto del número por el vector dado y después hacer la operación suma que nos quede. Veamos. 3 por 5, 15. Segunda componente, 3 por 3, 9. A eso le vamos a restar lo que se obtenga de hacer 1 medio por -2, es decir, -1. Y 1 medio por 0 es igual a 0. Para obtener el resultado, solo nos queda hacer esta resta. Son dos vectores del plano, hay que hacer la resta componente a componente. Entonces, 15 menos -1, la primera componente para el resultado de esta combinación lineal es 16. 9 menos 0 es 9. Por lo tanto, hemos obtenido las componentes de un vector combinación lineal entre los vectores A y B cuando α1 es 3 y α2 es -1 medio. En el apartado B se nos pide encontrar α1 y α2 pertenecientes a los reales, tal que el vector W de componentes 11, 3 sea combinación lineal de A y B. ¿Qué nos están queriendo decir en este ejercicio? El vector A, el vector B y el vector W, tal como están expresados, cada uno de ellos es combinación lineal de los versores de la base canónica de R2, en este caso. Es decir, el vector A es igual a 5 por I más 3 por J.
El vector b es menos 2 por i más 0 por j. Y el vector w es igual a 11 por i más 3 por j, donde i y j son los versores de la base. Lo que queremos es ver si ahora podemos escribir a w como combinación lineal de a y b, en lugar de estar escrito como combinación lineal de i y j. Lo que queremos entonces es ver si existen, nos preguntamos, si existen alfa 1 y alfa 2 pertenecientes a los reales, de modo tal que a w se lo pueda escribir como alfa 1 por el vector a más alfa 2 por el vector b. Si encontramos un único valor para alfa 1 y un único valor para alfa 2, entonces estaremos en condiciones de decir que w es combinación lineal de a y b para esos valores que hemos encontrado. Lo que hay que plantear entonces es esta combinación lineal utilizando los datos que nos dan. Empecemos. W tiene por componentes 11, 3. Eso debe ser igual a un número alfa 1 por el vector a que tiene por componentes 5, 3, más otro número real alfa 2 por el vector b que tiene por componentes menos 2, 0. Vemos que a la derecha podemos trabajar algebraicamente porque a la izquierda no tenemos ningún trabajo más para hacer. Las componentes del vector están a la vista, son las del vector w en función de los versores de la base canónica i y j, y son 11, 3. Lo que podemos hacer es, en el primero de los términos de esta suma, hacer la distributiva, aunque desconozcamos el valor de alfa 1, pero lo dejamos expresado. Nos quedará para la primera componente 5 alfa 1, para la segunda componente 3 alfa 1. Le vamos a sumar lo que se obtenga haciendo la correspondiente distributiva en el segundo término, es decir, menos 2 alfa 2 y 0 por alfa 2, 0. Veamos qué queda. A la izquierda seguimos teniendo el vector expresado en sus componentes 11, 3, pero a la derecha ya podemos hacer la suma. Y nos queda como primera componente 5 alfa 1 más menos 2 alfa 2, es decir, 5 alfa 1 menos 2 alfa 2. Y para la segunda componente tendremos que hacer 3 alfa 1 más 0, es decir, 3 alfa 1. Ahora nos quedó una igualdad entre dos vectores expresados en componentes, cada uno de ellos con dos componentes, vectores del plano. Lo que tenemos que saber es que la igualdad entre dos vectores expresados en componentes es cuando las componentes de la misma ubicación son iguales entre ellas. Por lo tanto, esto daría lugar a armar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde la primera componente de uno es igual a la primera componente del otro. Por conveniencia escribo primero la primera componente de este, ¿no? 5 alfa 1 menos 2 alfa 2 debe ser igual a 11. Y por otro lado, 3 alfa 1 debe ser igual a 3. Para resolver este sistema podemos utilizar cualquiera de los métodos conocidos. En este caso me parece que es muy sencillo resolverlo empezando por la segunda de las ecuaciones, que tiene una sola incógnita. Entonces, si 3 por alfa 1 debe ser igual a 3, concluimos que alfa 1 es igual a 1. Y con ese valor alfa 1 igual a 1, podemos ir a la primera de las ecuaciones del sistema y reemplazar alfa 1 por 1 para obtener el valor de alfa 2. Haciendo esas operaciones, obtenemos el valor de alfa 2, que es igual a menos 3. Y con esto encontramos una única solución para este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Es decir, que encontramos un único valor para alfa 1 y un único valor para alfa 2, que eran los números reales que al principio los propusimos encontrar para escribir al vector w como combinación lineal de a y b. Es decir, que ahora al vector w lo podemos expresar, esto es un igual, perdón, como
1, que es el valor de alfa 1, por el vector A, más, en este caso es más menos 3, queda menos 3 por el vector B. Y esto quiere decir que además de saber que W es combinación lineal de A y B, escribiendo las componentes de W en el idioma de A y B, vamos a llamarle por ahora en el idioma, después lo vamos a formalizar, podríamos decir que W tiene en el idioma de A y B las componentes 1 y menos 3, mientras que en el idioma de la base canónica de los versores I y J, la base canónica del plano, las componentes de W son 11 y 3. Esto es un primer acercamiento a lo que va a venir después, pero con este modo de pensar a un vector como combinación lineal de otros, es eso, es como que estamos reescribiendo a ese vector, siempre que sea posible, siempre que el sistema planteado tenga solución única, como un nuevo vector en otro idioma. Él sigue siendo W, pero lo vemos en el idioma de estos nuevos vectores que no son la base canónica. De eso se trata el trabajo con las combinaciones lineales. Ahora analicemos esta situación. Sea B un espacio vectorial real y A sub 1, A sub 2, A sub n elementos pertenecientes a B. Vamos a llamarlos de aquí en más vectores. El conjunto W, que está incluido en B y está formado por todas las combinaciones lineales de esos n vectores de B, ¿es un subespacio de B? Lo que tendremos que probar para ver si W es subespacio del espacio vectorial B es que la suma es operación interna dentro de W y el producto por un número real es operación externa dentro de W. Como en el enunciado no se nos aporta información sobre cómo se definió la suma y cómo se definió el producto por un número real, entendemos, siempre va a pasar esto, siempre que no nos hagan ninguna aclaración sobre esas operaciones, vamos a entender que son la suma habitual y el producto por un número real también será el habitual. Ahora tendremos que probar que esas dos operaciones son cerradas en W. Si vamos a empezar probando si la suma es cerrada en W, necesitamos dos elementos de W, que son estos dos que tengo escritos acá. Son dos elementos genéricos. Entonces vamos a plantear la suma entre ellos dos. Escribimos uno de ellos, alfa 1 por A1 más alfa 2 por A2 más todos los que haya en el medio hasta alfa n por AN y le vamos a sumar el otro elemento de W, que es beta 1 por A1 más beta 2 por A2 más todos los que hay en el medio hasta beta n por AN. Y ahora vamos a operar con la suma que conocemos entre vectores. Lo que nos conviene hacer para esta suma es asociar los términos en los que intervenga el mismo vector. Fíjense que en estos dos interviene el vector A sub 1, en estos dos A sub 2, iremos asociando los que haya en el medio, en este último asociamos con el último de allá y en el siguiente paso podremos hacer uso de eso que asociamos escribiendo en un primer paréntesis alfa 1 por A1 más beta 1 por A1. Seguimos sumándole alfa 2 por A2 más beta 2 por A2. Seguimos con todos los que haya en el medio y en el último paréntesis escribiremos alfa n por AN más beta n por AN. Ahora podemos mejorar cada uno de esos términos, y cada término es un paréntesis,
extrayendo el factor común que corresponda en cada caso. Por ejemplo, en el primer paréntesis se ve que el factor común es el vector A1. Entonces escribiremos alfa 1 más beta 1 por el vector A1. Le sumamos lo que queda de extraer el factor común en el siguiente paréntesis. Nos va a quedar alfa 2 más beta 2 por el vector A2. Y así iremos extrayendo el factor común que corresponda en cada término y en el último nos quedará alfa n más beta n por el vector A sub n. Ahora analicemos la expresión que nos quedó como resultado de la suma de estas dos combinaciones lineales que son elementos del conjunto W. Veamos. En cada término de esta expresión que obtuvimos por resultado, hay un producto entre una suma, que está en un paréntesis, y un vector. Esa suma en el primer término dice alfa 1 más beta 1. Alfa 1 es un número real y lo he usado para armar una combinación lineal. Beta 1 también es un número real. Por lo tanto, estoy teniendo la suma entre dos números reales. El resultado de una suma de números reales nos hace obtener otro número real. Es decir, que en el primer término tengo el producto de un número real por un vector A1. En el siguiente término tengo un producto de alfa 2 más beta 2 por el vector A2. Pero alfa 2 más beta 2 también va a ser un número real porque tanto alfa 2 como beta 2 son números reales. Entonces la suma da por resultado un número real. Siguiente término entonces, también tengo el producto de un número real por el vector A2. Intuyo que va a ir pasando lo mismo en los términos del medio y llego hasta el último, donde el término que está en el paréntesis, perdón, el factor que está en el paréntesis es la suma entre alfa n y beta n, que ambos son números reales. Por lo tanto, el resultado de esa suma también va a ser perteneciente al conjunto de los reales y eso hace que en el último término también tengamos un número real por un vector, que es AN. Quiero decir con esto que hemos logrado interpretar el resultado de esta suma entre dos combinaciones lineales de los vectores desde A sub 1 hasta A sub n, que pertenecen a W, como una combinación lineal entre los vectores desde A sub 1 hasta A sub n, y esto quiere decir que el resultado de la suma entre dos elementos de W es otro elemento de W. Por lo tanto, si esto pertenece a W, estamos probando que la suma en W es operación interna o es cerrada. Ahora tendremos que ver si el producto por un número real en W es operación externa o también podríamos decir es cerrado. Para probar si el producto por un número real es cerrado en W, necesitamos un elemento de W, o sea, una de esas combinaciones lineales, y un número real al que llame lambda. Vamos a plantear entonces lambda por ese elemento de W. Alfa 1 por A1 más alfa 2 por A2 más todos los que haya hasta el último que es alfa n por AN. Y vamos a operar con el producto por un número real habitual. Es decir, este lambda real va a distribuirse con cada uno de los términos en esta combinación lineal. Y nos quedará entonces lambda por alfa 1 por A1 más lambda por alfa 2 por A2 y así iremos completando cada término y el último será lambda por alfa n por AN. Ahora, si analizamos cada uno de esos términos, fijémonos que lambda es un número real y los alfa sub i, desde alfa 1 hasta alfa n, son también números reales que se están multiplicando por vectores. En cada término podremos aplicar
la propiedad asociativa del producto de números reales. Y entonces nos quedará lambda por alfa 1 que se multiplica por A1 más lambda por alfa 2 que se multiplica por el vector A2. Y así en cada término hasta en el último escribir lambda por alfa n que se multiplica por el vector A sub n. Y ahora que llegamos a esta expresión, que la obtuvimos a partir del producto de un número real por un elemento de W, queremos ver si lo que obtuvimos es un elemento de W, para probar si el producto es cerrado en W. Veamos que en cada término ya hemos visto, y por eso lo asociamos, que cada paréntesis es el producto entre dos números reales. Y no hay duda que el resultado del producto entre dos números reales siempre es un número real. Por lo tanto, cada uno de esos paréntesis es un número real. Y cada número real en cada término está multiplicado por uno de esos n vectores que estuvimos necesitando para armar las combinaciones lineales. Es decir que el resultado que se obtuvo al hacer el producto de un elemento de W por un número real es también una combinación lineal de los vectores A sub 1, A sub 2 hasta A sub n, y por lo tanto es un elemento del conjunto W. Luego estamos en condiciones de decir que tanto la suma como el producto por un número real son operaciones cerradas en W, y eso implica que, por lo tanto, W es un subespacio vectorial de B. Pero es un subespacio vectorial muy particular, porque está formado por todas las combinaciones lineales de ciertos vectores que pertenecen a B. A ese tipo de subespacios se les da un nombre especial. Sea B un espacio vectorial real y W un subconjunto de B, de modo que W está formado por todas las combinaciones lineales de los vectores A sub 1, A sub 2, A sub n pertenecientes a B. Si W es un subespacio de B, recibe el nombre de subespacio generado o engendrado por los vectores A sub 1, A sub 2 hasta A sub n. Y la manera de expresarlo simbólicamente es diciendo que W es un subespacio engendrado por el conjunto de los vectores A sub 1, A sub 2 hasta A sub n. Otra manera de expresar a un subespacio generado, como W en este caso, es decir que es el gen por generado justamente, y también indicamos el conjunto de vectores que generan a este subespacio. Otra manera de decir lo mismo es expresando que el conjunto de los vectores A sub 1, A sub 2 hasta A sub n genera, el conjunto genera a W en este caso. Pueden llegar a encontrar alguna otra notación más, pero estas son las más habituales para simbolizar a un subespacio generado por un conjunto de vectores de un espacio vectorial. Y siempre que se llame subespacio generado o engendrado, va a ser porque el subespacio está formado por todas las combinaciones lineales de esos vectores que se mencionan.